Bien, pues yo quisiera comenzar el sermón en esta mañana con una ilustración. Yo no sé si habéis visto alguna vez un programa que emite televisión que se titula El Jefe. Para los que nunca lo visteis, os voy a explicar en qué consiste este programa. Se trata de una persona que es el dueño de una gran empresa, de una empresa importante. Él es el jefe, es el director de la compañía. Y ese directivo se infiltra en su propia compañía que tiene su empresa. Y esta persona pues pasa por los puestos de trabajo más duros y peor valorados de la empresa y, por así decirlo, se pone en la piel del trabajador de la categoría más baja que tiene esta empresa. Y a pesar de ser él el jefe, desciende de categoría por su propia voluntad. Abandona la posición de jefe durante un tiempo y pasa a realizar los trabajos más desagradables en su propia empresa. O sea, desciende a la categoría más baja, incluso lavando coches y recogiendo basura. Sin duda, este es un programa interesante. Pero el apóstol Pablo, salvando las distancias, quiere explicarnos hoy quién es el Señor, quién es el jefe, quién es el soberano, quién es el dueño de todo cuanto existe, el creador de los cielos y de la tierra. Y como siendo el Señor, desciende y pasa a ser un siervo, abandona esa posición por su propia voluntad durante un tiempo. Venid conmigo al pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 2. Tenemos delante hoy, hermanos, uno de los relatos más extraordinarios de toda la Biblia, no lo dudéis. El apóstol Pablo, en los versículos del 1 al 4 del capítulo 2 de Filipenses, antes de llegar a este pasaje, nos habló del llamado de Dios a guardar la unidad de la Iglesia. Y en los versículos que vamos a estudiar hoy, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, nos van a dar el secreto de cómo es posible mantener esa unidad que tenemos en Cristo, y además solo por su gracia. Así que vamos todos a la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 5 al 11. Escuchemos con atención lo que dice Dios en su palabra. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, en la misma condición que nosotros, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta estos versículos Dios desciende hasta llegar a la cruz, pero ahora en el versículo 9 vuelve a ascender. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, pues hasta aquí la lectura, y que Dios bendiga su palabra y que sea de bendición para nosotros en esta mañana. Tenemos delante de nosotros, hermanos, un relato que nos habla de la humillación de Jesús y también de su exaltación. Empezaremos meditando en su humillación.
El escritor y doctor Martin Lloyd-Jones dice que él está seguro que este pasaje es uno de los más maravillosos de toda la Biblia, y nosotros podemos afirmarlo sin lugar a dudas también. Filipenses, en este capítulo 2, deja ver, entre otras cosas, cómo es el carácter de Dios. Dios es glorioso, versículo 11. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios también es misericordioso, versículo 27. Dice que Dios tuvo misericordia de él y también de mí. Dios desciende para volver a ascender y llevar consigo a un mundo, a un pueblo empobrecido y arruinado por el pecado. Y Pablo comienza allí en el cielo y termina aquí en esta tierra. En pocas palabras, pues él resume a la perfección lo que implicó la venida de nuestro Señor. Cuando él vino, qué fue lo que sucedió y cuál fue el resultado de su venida. Y cuando leemos al apóstol Pablo aquí exhortando a los miembros de la iglesia en Filipos a que vivieran en un estado de unidad, de amistad y de concordia con Dios, debemos también captar esta exhortación para nosotros y acordarnos de nosotros mismos al leer cada uno de estos versículos. Y Pablo, antes de introducir el pasaje de hoy, dice lo siguiente en el versículo anterior, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y luego rápidamente Pablo pasa a decirnos lo siguiente. Y algo de suma importancia, hermanos, es que Pablo no manifiesta aquí su parecer, no manifiesta su opinión, sino que él dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Me gusta más todavía como lo dice la Biblia de las Américas, no porque diga algo diferente o distinto, sino porque emplea una palabra que podemos llegar a entenderla mejor. Dice la Biblia de las Américas, haya pues en vosotros esta misma actitud que también hubo en Cristo Jesús. Teniendo un mismo sentir, y para tener un mismo sentir, hermanos, Dios tiene que transformarnos. Y no solo eso, Él tiene que transformarnos en siervos humildes. Y tiene que ser Dios, por medio del Espíritu Santo, el que efectúe la obra dentro de nuestro corazón. No es posible de ninguna otra manera, porque no se trata, hermanos, de hacer cosas unidos si no tenemos un mismo sentir, ni tampoco estar juntos sintiendo cosas diferentes. Eso es absurdo. Ese no fue nunca el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos tener ese sentir si somos cristianos además con madurez. Haya pues en vosotros, dice Pablo, esta actitud. ¿Cuál es la actitud aquí que nos sugiere Pablo? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por los de los demás, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y siendo el Señor Jesús el ejemplo, el modelo. El apóstol está diciendo, no solo buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Y Pablo no está diciendo aquí que no tenemos que velar por nuestros propios intereses. No, lo que sí dice es que esto mismo es lo que tenemos que hacer con los demás. Y Pablo aquí, hermanos, se está dirigiendo a la iglesia. No es una casualidad, desde luego, que Mateo capítulo 19 y versículo 19 diga aquel texto, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo sé que la Biblia está llena de mandamientos que van en contra, la mayoría de las veces, en contra de nuestra propia naturaleza. Porque nuestra naturaleza, hermanos y amigos, es impía, caída. Pero se entiende que Pablo está aquí hablando a cristianos que ya son regenerados. La espiritualidad, hermanos, no consiste en tener unos dones llamativos, ni tampoco en ser generoso con los pobres, sino en servir y además con humildad. Dice Margarita Burr en un devocional reciente, dice ella, servir a los hermanos no es muy gratificante muchas veces, no proporciona premios, ni da reconocimiento. La mayoría de las veces pasa desapercibido, nadie aprecia el esfuerzo que te ha costado, ni te da gracias. Pero servir a los hermanos, eso sí, es una prueba de espiritualidad. Servir a otros y someterse a los demás es una prueba también de humildad. Jesús es el mejor ejemplo y en estos versículos de Filipenses, versículos 6 y 7, vemos que aunque era Dios, adoptó la humilde posición de un siervo. Y quiero deciros en esta mañana que Él es nuestro modelo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento, además, hermanos, se refuerza cuando además el prójimo es un hermano en Cristo. No olvidéis esto nunca. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Desde luego el Señor nos conoce, pero que muy bien, nos conoce al dedillo y Él sabe de nuestra condición caída, sabe que somos egoístas, sabe que somos orgullosos y muchas veces no buscamos más que nuestro propio interés. Y el apóstol nos estuvo exhortando aquí en el capítulo 2 a obedecer en 3 direcciones, con unidad, con humildad y con solicitud. Y ahora Pablo nos señala ni más ni menos el ejemplo de Cristo, el cual, para salvar a otros, renuncia a sí mismo, desciende de una posición de privilegios y se humilla. Hace años estaba en Barcelona y encontré un libro muy bueno en una tienda y me llamó la atención el título, porque tenía que ver con una pregunta que solía contestar mi padre cuando yo, siendo muy joven, le preguntaba algo a él para comprometerlo. Entonces mi padre respondía como buen gallego y me decía él, ¿qué haría Jesús? Bueno, este era el título del libro que yo compré. ¿Qué haría Jesús? Pero la pregunta en esta mañana, hermanos, no es tanto ¿qué haría Jesús?, sino ¿qué hizo Jesús? De ahí que Pablo en este versículo 5 no dice la actitud que habría de tener Jesús, sino que nos exhorta a tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. El apóstol se lo pone muy difícil a la congregación de Filipos, y no solo eso, también a cada uno de nosotros en esta mañana, pero esa debe ser nuestra actitud. Ahora, ¿cuál debe ser tu actitud y mi actitud? ¿Comportarme como un siervo? No, es ser un siervo. Y eso no es lo mismo, hermanos. No es como esta serie de televisión que os conté, donde el jefe se hace pasar por un empleado, pero él no renuncia nunca a ser el jefe. De ninguna manera, él sigue siendo el jefe. No fue así con Cristo. Cristo fue verdaderamente un siervo. Cambió de posición.
descendió y para eso tuvo que renunciar de su propia voluntad, obedeciendo al Padre. Y no solo eso, sometiéndose a Él. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estos 3 o 4 versículos que acabamos de leer nos hablan de 3 o 4 temas que quiero considerar. Posición. Segundo, renuncia. Tercero, humillación de Cristo. Su humillación. La humillación de Cristo, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios. Nos recuerda aquel texto de 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza llegarais a ser ricos. Esto es un cambio de posición. Él de rico a pobre y nosotros de pobres a ricos. ¿Lo sabíais? ¿Os habíais dado cuenta de esto? Si eres cristiano, pues no debiéramos quejarnos nunca, ni tampoco comportarnos como pobres miserables, porque Dios, sepas que te colocó en una posición muy elevada que no merecemos. Y si no lo crees, fíjate lo que dice 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este, hermanos, es nuestro currículum. Estos somos nosotros. Esta es nuestra identidad. Por eso somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Sigamos con el versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, como cosa a que aferrarse, ser igual a Dios. Esa es su posición, esa es la posición de Cristo. Es interesante ver cómo allí en Juan capítulo 5, pues lo acusaban de hacerse igual a Dios. Y él decía que Dios era su propio Padre. Y lo que me llama la atención es que sus propios enemigos consideraban la posibilidad de que él fuera igual a Dios. Sin embargo, hoy muchos teólogos evangélicos niegan esto. Cuidado con esto. Nuestra versión traduce igual a Dios y en este caso además lo hace de una forma adecuada. Él existió y se manifestó siempre de esa forma. Y Pablo afirma que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Igual a Dios. En todo sentido Jesús es igual a Dios. Y así Él lo afirmó siempre durante su ministerio aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que manifestar esto, pues ahora que estamos celebrando el 500 aniversario de Lutero, pues decir como él decía, que no conocemos otro Dios, no existe para nosotros otro Dios como Jesucristo. Él es el único camino para conocer a Dios. Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, siendo en forma de Dios. Quiere decir que es igual a Dios. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos y amigos, que ciertas religiones ataquen este punto central de la deidad de Cristo, negando su divinidad? Los testigos de Jehová te visitan para darte el mensaje siguiente y te dicen, Jesús no es Dios.
Este es el mensaje de los testigos de Jehová, pero este mensaje es una negación total a la fe cristiana. El Evangelio de Juan tiene que preocuparles mucho a todos estos, porque tanto es así que ellos cambiaron hasta la traducción original, que nos habla con mucha claridad. Dice Juan, allí en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y para demostrar eso, además, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice más, en Él estaba la vida, Él es el Creador. Y en el versículo 14, para que lo entiendas bien, afirma, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay duda. ¿Quién es el que habitó entre nosotros? Cristo. Y tanto Juan como Pablo están los dos afirmando lo mismo. Y volviendo al versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no consideró que debía aferrarse a eso, aunque él tenía todos los derechos, privilegios y honores de ser Dios. Pero él no se aferró a estos, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. Esto nos habla, hermanos, de renuncia. ¿Qué es lo que él renunció? ¿De qué se despojó? En primer lugar, se despojó de su gloria celestial, donde él estaba, siendo dueño de todo, comienza a descender y a renunciar. Renunció a su gloria celestial, precisamente por eso, en la noche anterior a su crucifixión, él tuvo que clamar, allí dice en Juan 17:4, ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y también él renunció a sus riquezas, porque por amor a vosotros, dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Renunció a todo. Renunció incluso a sí mismo, a su propia vida. Ese Dios santo, que no puede tolerar el pecado, abandona esa posición y viene a cargar el pecado de todos nosotros. Tu pecado y mi pecado. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Tu pecado y el mío. Y Cristo desciende de la posición más alta, que es la gloria, y comienza a bajar. A nadie le gusta bajar, ¿verdad? Y cuanto más arriba esté, más difícil. ¿Sabes? Cristo no podía estar más arriba. Yo nunca podré estar en esa posición donde Él había estado desde la eternidad. Y Él desde ahí desciende de su gloria. Tú y yo nunca podremos humillarnos de la manera en que lo hizo Cristo. No es posible, porque nunca tuvimos esa posición de gloria. Al contrario, tú y yo somos seres caídos, y por mucho que nos humillemos, siempre lo haremos desde nuestra posición de hombres caídos, miserables. Pero Cristo se humilló a sí mismo. Ese Dios santo, 3 veces santo, se humilla a sí mismo. Hay un detalle aquí en este versículo 8 que no quiero que pase desapercibido. No es lo mismo que te humilles que te humillen. Es diferente, ¿eh? Y este texto 8, el versículo 8,
pues más que hablarnos de humillación, nos habla de autohumillación. Y quiero deciros algo importante y que todos debemos de saber con certeza. Nadie jamás humilló a Cristo. Nadie. No hubo nadie que pudiera hacerlo. No hay nadie, porque nadie tiene el poder para hacerlo. Cristo se autohumilló. Se humilló a sí mismo. Ciertamente, nadie jamás humilló a Cristo. Él aprendió a ser un siervo. Dijo allí en el huerto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él aprendió la obediencia sufriendo. Hebreos 5 dice, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y eso quiere decir que dejó a un lado la autoridad suya, su independencia, hizo a un lado el uso de sus atributos. Pero eso no quiere decir que no los tenía. ¿Dejó acaso Jesús de ser omnisciente? No. ¿Dejó de ser omnipresente? No. Él no dejó de ser nada, simplemente no hizo uso de esos atributos. Algunos han dicho que él estaba sujeto a las limitaciones de todos los hombres. Este pasaje que tenemos aquí delante lo niega totalmente esto. El Señor Jesús no dejó de lado ninguno de sus atributos. Seguía siendo el omnisciente, lo sabía todo. Seguía siendo omnipotente, él era todopoderoso. Él era el que paseaba por las aguas. Lo que hizo fue despojarse, vaciarse de su igualdad posicional con Dios. La gloria estaba allí toda, pero estaba escondida. Aunque en ciertas ocasiones resplandecía, como en aquel lugar, en el monte de la Transfiguración. Nunca hubo un momento, hermanos, en su vida que no poseyese todos los atributos que Dios tenía, pero tomó forma de siervo. Nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, vino, dice Mateo 20:28, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo 8 dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz. Dios tuvo que ir a la cruz. Sin duda Él podía habernos salvado un fin de semana de cualquier manera, pero no lo hizo por varias razones. En primer lugar, por su soberanía. Él lo había planificado así desde la eternidad. En segundo lugar, para enseñarnos la obediencia con su ejemplo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice aquí, y no una muerte cualquiera, sino la muerte de cruz. Tenía que ir a la cruz. En tercer lugar, para satisfacer la exigencia del Padre, que demandaba justicia, y esa justicia era necesario, como estábamos diciendo en esta mañana, comprarla por precio. Yo no sé si vosotros recordáis, pero seguro que algunos de vosotros sí. Antiguamente, pues recordaréis que las básculas constaban de dos partes. En un lado de la balanza estaba el producto que tú querías comprar y en el otro lado se ponían unas pesas de forma que se nivelara esto. Ahora, tú piensas que no puedes dar el peso que exige la báscula del cielo. Solo hay uno que puede, Cristo. Alguien que pagó esa deuda y te compró, colocándose en la balanza a ese otro lado. ¿Y sabes cómo se llama esa balanza? La cruz. Dios tuvo que hacerse obediente e ir a la cruz para pagar por esa justicia. Una justicia, hermanos y amigos, que no viene de nosotros. Ahí está el intercambio del pecado. Nuestra báscula estaba
llena de pecado, pero Jesús tuvo que ir a la cruz para pagar ese precio. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo, después de ser humillado, insultado, escupido, azotado y golpeado, fue clavado en una cruz. Sus verdugos lo declararon muerto. Qué feo, ¿verdad? Qué triste. Pero si la historia acabará ahí, pero la historia no acaba ahí. Jesús no acabó en la cruz. Eso solo fue el comienzo, porque 3 días después Él vence a la muerte resucitando. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el pasaje aquí que tenemos delante hoy podemos decir que consta de 2 partes. La humillación de Cristo, que hemos estado considerando, versículos 6, 7 y 8, y ahora la segunda parte, que es la mejor porque se trata de su exaltación, de la exaltación de Cristo, versículo 9, 10 y 11. Y el escritor aquí de Hebreos dice que Cristo soportó la cruz. ¿Y sabéis por qué soportó la cruz? Menospreciando el oprobio por el gozo que fue puesto delante de él. Él sabía que tenía que sufrir, pero sabía el gozo que iba a experimentar salvándonos. Y esto quiere decir que él soportó el dolor, porque podía ver el gozo que iba a venir después. Y Pablo aquí nos muestra tanto la humillación como la exaltación de Cristo. Ahora, la aplicación para nosotros es la siguiente. Tú y yo debemos tener la misma actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud es de humillarse a uno mismo para que Dios pueda ser exaltado. Si tú eres incrédulo, no crees en Jesús, te voy a decir una cosa. La Biblia dice que tienes que humillarte ante Él, reconociendo tu maldad, reconociendo tu pecado y en arrepentimiento venir al Salvador. Y esta es la actitud que Pablo nos enseña también a los creyentes en este relato, desde el principio. Recordaréis cuál era la idea principal, la unidad. Y decía en el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y después continúa diciendo, si necesitáis un ejemplo de humildad, tomarlo de Cristo, y lo explica, Cristo se humilló a sí mismo. Y esta es la manera que nosotros también tenemos que hacerlo. Y después Pablo remata aquí diciendo, y Cristo fue exaltado. Esta es la implicación. Para nosotros también es la misma, que si nos humillamos, seremos exaltados. Si tú te humillas en arrepentimiento, Él perdona tus pecados y los limpia de toda maldad. Este es un principio de aplicación práctica. Pablo era un hombre muy práctico. El que se humilla será exaltado. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Conocéis muy bien la parábola del fariseo y el publicano. Dice allí en Lucas 18, en versículo 14, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Este es el publicano, en lugar del fariseo, porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Es un principio, hermanos y amigos, muy simple. Jesús lo volvió a decir por lo menos en 2 o 3 ocasiones, y Cristo ahora ya no es siervo, sino Señor. Ahora Cristo está en el lugar donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es
el Señor. Pero tenemos que confesar que todavía, por desgracia, esto no está sucediendo en la totalidad. Hay personas que en su impiedad todavía se ríen de Él, le ridiculizan y se niegan, por supuesto, a doblar la rodilla. Y lo peor es que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Y antes de concluir, yo quisiera preguntarte hoy, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres tú de los que se humillan o de los que se ensalzan? Y esta pregunta no es solo para los que no creen, sino también para todos nosotros, los que creemos. Para los que no creen y están aquí en esta mañana, pues decirte que este Jesús ya no vendrá más como hombre, tampoco como siervo, porque Él ha sido exaltado y está en los cielos. Él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y todos tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Unos lo haremos con alegría y otros lo harán obligadamente, pero todo el mundo confesará. Santiago capítulo 4 y versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y este es el argumento, hermanos. Cristo se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Si nos humillamos, Dios nos exaltará a sí mismo. Este es el principio divino. Y este principio se aplica a tu vida, se aplica a mi vida y también a la vida de todos los creyentes. Así que tomemos nota de lo que Dios dice en su palabra y que Dios os bendiga grandemente. Vamos a terminar en oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque un día tú enviaste a tu Hijo a este mundo. Pero, Señor, tú tuviste que humillarte, tuviste que despojarte de tus atributos. Y, Señor, venir y comprarnos por precio en esa cruz del Calvario. Y, Señor, en esta mañana queremos pedirte que si hay todavía aquí alguna persona que no ha sido rescatada con tu gracia, Señor, que tú tengas también misericordia de él. Y, Señor, que tú, con tu poder, hagas también salvación aquí y ahora, Señor. Señor, queremos darte gracias, mostrarte nuestra gratitud por esa obra gloriosa efectuada allí en la cruz del Calvario. Y, Señor, en esta mañana queremos ser agradecidos y pedirte, Señor, que tú bendigas de una forma especial esta iglesia, Señor, que tú la prosperes en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador. Amén.